Bien, entonces el cuarto elemento por el cual sí podemos decir que las virtudes no son naturales al hombre, no están por naturaleza en el hombre, decimos, además por las cosas naturales ni somos meritorios ni desmerecemos, ya que se hallan en nosotros. Eh, pero las virtudes son meritorios, como asimismo desmerecemos por los vicios. Por lo tanto, las virtudes y los vicios no son naturales. No son naturales. Y cerramos con la respuesta que nos da Tomás de Aquino respecto a esto, si las virtudes están en nosotros o no por naturaleza. Dice, se ha de decir que conforme al modo como algunos se distinguen en sus opiniones respecto de la producción de las formas naturales, así como también se distinguen respecto de la adquisición de las ciencias y de las virtudes. En efecto, hubo algunos que afirmaron que las formas preexistentes en la materia conforme a un modo de ser actual, pero de un modo latente, y que por obra de un agente natural son reducidas a lo oculto, a lo manifiesto. Y esta fue la opinión de Anaxágoras, quien afirmó que todas las cosas están en todas, a fin de que todo pudiese ser generado a partir de todo. Por otra parte, otros dijeron que las formas tienen realidad por obra de algo totalmente extrínseco, desde fuera, o bien por participación de las ideas, como afirmó Platón, o bien por la inteligencia agente, como afirmó Avicena, y que los agentes naturales solamente disponen la materia para la recepción de la forma. En tercer lugar está la vía de Aristóteles, vía Aristóteles Media, la que afirma que las formas preexistentes en la potencia de la materia, pero son reducidas al acto por obra de un agente exterior natural. Y del mismo modo acerca de las ciencias y las virtudes, algunos dijeron que las ciencias y las virtudes están en nosotros por naturaleza, y que solamente a través del estudio son removidos los impedimentos respecto de la ciencia y la virtud. Y parece que esto lo afirmó Platón, quien sostuvo que las ciencias y las virtudes son causadas en nosotros por la participación de la forma separada, pero también dijo que el alma estaba impedida de hacer uso de dichas ciencias y virtudes debido a la unión con el cuerpo. No olvidemos que Platón denota el cuerpo, que lo va a replicar un poco también San Agustín. Impedimento que era necesario remover por vía del estudio de las ciencias y el ejercicio de las virtudes. Pero otros dijeron que las ciencias y las virtudes están en nosotros por influjo de la inteligencia agente, para recibir la influencia de la cual el hombre se dispone por el estudio y por el ejercicio. En tercer lugar, la opinión media, al saber que las ciencias y las virtudes se hallan en nosotros por naturaleza en cuanto a su aptitud, secundum aptitudem, pero que su perfección no se da en nosotros por naturaleza. Y esta es la mejor opinión, porque así como en relación a las formas naturales nada remueve la virtud de los agentes naturales, así en relación a la adquisición de la ciencia y la virtud por el estudio y el ejercicio, se conserva su eficacia. Con todo, se ha de saber que la aptitud para la perfección y para una forma puede hallarse en un sujeto de dos modos. De un modo según la potencia pasiva, tanto como en la materia del aire hay aptitud para la forma del fuego, y de otro modo según una potencia pasiva y activa a la vez, secundum potentiam passivam et activam simul. Como en el cuerpo sanable hay aptitud para la salud, porque el cuerpo es susceptible de salud. Y de este modo hay en el hombre aptitud natural para la virtud, en parte, ciertamente, según la naturaleza de la especie, secundum naturam especie, en tanto que la aptitud para la virtud común a todos los hombres y en parte según la naturaleza del individuo, en tanto que algunos son más aptos para la virtud que otros, para cuya evidencia se ha de saber que el sujeto de la virtud en el hombre puede ser triple, como resulta manifiesto de lo expuesto anteriormente, a saber, el intelecto,
la voluntad y el apetito inferior, que se divide en concupiscible e irascible. Vamos a parar allí y entonces nos va quedando claro que lo que es natural para la virtud es una disposición permanente y personal que todos tenemos por participación lejana, lo que no significa que en nosotros la virtud sea algo natural. No es la virtud algo natural, pero sí la disposición a querer esa virtud, que nosotros con el vicio podemos transformar en una segunda naturaleza, el vicio, y hacer entonces que se pierda esa disposición para la virtud, o ni siquiera se pierda, quede escondida, profundamente escondida en los más profundos recónditos del alma, tapado por un fat, por una tremenda grasa de vicio que nos hace perder esa condición. No sé si usted me sigue. ¿Y qué es lo que ayuda mucho a esto? Es el hábito, como lo dijimos en varias clases pasadas. Ahora, también ayuda mucho el trabajar y formar la prudencia. La prudencia, que yo les quiero leer respecto a este tema lo siguiente. Digamos. Decíamos en la clase anterior que la prudencia como virtud madre de las virtudes cardinales ejercía en la persona una especie de doble posición. Era una virtud intelectual en tanto que informa cuál es el mayor bien y cuál es la medida de ese bien y la forma de ese bien. Y también está la virtud moral, está en la parte moral porque está influyendo y está definiendo las otras virtudes en la medida y forma. Es decir, algo que podemos establecer en frases para que a ustedes les quede marcado. No se puede ser justo sin ser prudente. No se puede tener fortaleza sin ser prudente. Y no se puede tener templanza, ser templado, sin la prudencia. Porque la prudencia indica la medida y forma de cada una de esas otras virtudes. Leemos entonces en el texto de... Leemos entonces en el texto de... Vamos a tratar un aspecto aquí del doctor Joseph Pieper. Vamos a tratar una parte en el texto de Joseph Pieper. Este libro también es un texto que es muy conocido y usted lo puede adquirir en cualquier librería, que se llama Las Virtudes Fundamentales de Joseph Pieper. Es un libro que es muy clarísimo y muy adecuado para que usted pueda introducirse en el tema de la virtud y el vicio, digamos. De hecho, el título se llama así, Las Virtudes Fundamentales. Es de la editorial Real y está en todas las librerías, lo pueden comprar en la librería la cual usted es cliente. Dice, la prudencia como causa de medida y forma. En su intención de fijar expresamente el lugar sistemático de la prudencia, la filosofía se ha valido de una amplia y polifacética gama de imágenes y conceptos. Inequívoco indicio de que lo que aquí se cuestiona es una prelación de rango y de sentido, algo en consecuencia que dista no poco de la mera sucesión causal. La prudencia y sucesión causal se refiere a causa. Por eso es que era importante, cuando este curso está totalmente concatenado. Por eso les pasé yo unas clases atrás, hace un par de meses atrás, hablamos de la causa eficiente. La causa eficiente, la causa primera, la causa agente, la causa eficiente. Entonces, ¿qué es causa de otra cosa? Causa y efecto. La prudencia es causa la causa eficiente para que se produzca la justicia. Aunque es la justicia una virtud distinta, la templanza y la fortaleza, sí la prudencia actúa y opera como una causa eficiente. La prudencia es la causa de las restantes virtudes en general. Y la prudencia es la causa de que esas otras virtudes sean virtudes. San Ambrosio afirma en su libro sobre los deberes que la justicia no sirve de nada cuando falta la prudencia. Se basa respecto a un pasaje de la Sagrada Escritura, que tal vez figuraba solamente en una antigua traducción. En el mismo capítulo de Offici se leen las palabras primus igitur officii fons prudencia es. La fuente primera del deber es la prudencia. Eso es lo escrito de Ambrosio.
Una de las cosas buenas que tienen todos estos textos son las citas, son tremendamente ricas y las fuentes son muy serias, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo que se está diciendo tiene todo un respaldo. Aquí no son nada de lo que se dice sale del sombrero de Mandrake como un conejo del mago, como pasa así, por ejemplo, con la fenomenología del espíritu en Hegel, ¿ah? Que de ahí para adelante el mago Mandrake sacando el conejo aparecen todas las ideologías, ¿ah? Un gran mago de la historia que sacó esta magia para inventar una segunda realidad, se llama Carlos Marx. Bien, entonces decíamos que la prudencia es la causa que las restantes virtudes en general sean virtudes. Podrá darse el caso, por ejemplo, de una rectitud, vale decir, instintiva en el impulso apetitivo, rectitud instintiva que no rematará en virtud de la templanza, sino es por la intervención de la prudencia. La virtud es una facultad perfectiva del hombre como persona espiritual. Por favor, la virtud es una facultad perfectiva del hombre como persona espiritual, y en tanto facultades del hombre entero, la justicia y la fortaleza y la templanza no alcanzarán su perfección mientras no se funden en la prudencia, esto es, en la facultad perfectiva que dispone a determinarse rectamente. Solo merced a la facultad perfectiva de nuestras determinaciones son sublimadas las tendencias instintivas al bien y transportadas al centro espiritual, donde labra el hombre sus decisiones y de donde brotan las acciones que de verdad son humanas, y son más humanas, y son verdaderamente humanas las acciones virtuosas. Porque en este sentido, por disposición natural, el hombre opera hacia la virtud. Entonces, vamos a coronar que el vicio es un estado artificial y artificioso de la conducta humana. Es la injerencia de un elemento extraño, de un agente extraño, una variable extraña, dirían por allí los especialistas en procesos estocásticos. Es una variable extraña, ajena, extrínseca al hombre, el que hace que entre el vicio. Por eso que es artificial, pero como es vicio es artificioso. Hay un enemigo de Dios, y si usted no está atento, le va a fastidiar la vida. Solo la prudencia perfecciona la rectitud impulsiva e instintiva del obrar, las disposiciones naturalmente buenas para elevarse al grado de auténtica virtud. Esto es, a la categoría racional de facultad perfectiva. La prudencia es la medida de la justicia, de la fortaleza y de la templanza, lo que no significa otra cosa que lo siguiente. De la misma manera que las cosas creadas están prefiguradas, preformadas en el conocimiento del Creador, en el conocimiento creador de Dios, de suerte que las diversas formas esenciales intrínsecas que se alojan en el corazón de lo real preexisten en calidad de ideas y de imágenes previas, por usar la expresión del maestro Eckhart. Lo invito a que revise los escritos del maestro Eckhart, E-C-K-H-A-R-T. En el pensamiento divino, de la misma forma como también en el conocimiento humano aprehensivo de la realidad, constituye una reproducción pasiva del mundo objetivo del ser, y del mismo modo finalmente que el artefacto construido imita al ejemplar o modelo, vivo en el conocimiento creador del artista, así y no de otra forma, constituye el imperio del prudente la prefigura que preforma la buena acción moral. Eso es lo que estábamos diciendo respecto al libro anterior. Esa disposición a la virtud es porque en el hombre, por participación lejana, por tener esa cuota de marca, la marca del autor, quien lo hace,
tiene esa participación lejana, infinitesimal, pero la tiene, le permite prefigurar e inclinarse, tener la inclinación natural al bien, a menos que haya construido una segunda naturaleza producto del vicio o la ideología, que a veces termina siendo un poco lo mismo. El imperio de la prudencia es la forma esencial extrínseca, por virtud de la cual la buena acción es lo que es. Solo merced a esa forma ejemplar es la acción justa, es la acción valerosa del fuerte y es la acción templada del hombre templado. La creación es lo que es porque se conforma a la medida del conocimiento creador de Dios. El conocimiento humano es verdadero porque se conforma a la medida de la realidad objetiva. Por eso que decíamos que el operar en la naturaleza o conforme al orden natural era necesario y suficiente para que usted operara la virtud, porque la naturaleza está hecha por Dios, tiene la perfección de Dios. Por tanto, si usted opera con la naturaleza de la obra perfecta de Dios, termina al final siendo un humano verdadero conformado hacia la virtud. El artefacto es verdadero y útil porque se conforma a la medida de su ejemplar, residente en el espíritu del artista, y la obra de la naturaleza está residente en el espíritu de Dios. Y no, de otro modo, el libre obrar del hombre es bueno porque se conforma a la medida de la prudencia. En cuanto al contenido, lo prudente y lo bueno son una misma cosa, solo por el distinto lugar que ocupan en la seriación lógica del proceso operativo se diferencian entre sí. Lo bueno es lo que antes ha sido prudente. Y volvemos a esa frase, que el logos precede al etos. Porque el logos sería la facultad del saber, la sabiduría, sería la facultad intelectual, la virtud intelectual. Y el etos sería la virtud moral. Y yo primero conozco el bien y después opero en el bien. Por lo tanto, sí, efectivamente, esa seriación lógica del proceso operativo es que lo bueno es lo que antes ha sido prudente. Es decir, el acto, el bonus, el acto benevolente, bene, bonus, volente, voluntad, la buena voluntad, el acto voluntario, voluntariamente bueno, está precedido por el conocimiento, el logos, el saber, la verdad, el entendimiento, la sabiduría. ¿Respecto a qué? A la realidad. La verdad a la realidad. Y quiero que la realidad, volvemos a repetirlo, la perfecta adecuación entre el objeto y el sujeto, entre lo real y el pensamiento, entre la creación de Dios y el entendimiento agente humano. Por otra parte, la prudencia informa las restantes virtudes, les proporciona su forma esencial e intrínseca. Mas, no se piense que esta información introduce una nueva verdad. No, se limita a repetir la ya establecida, solo que la fórmula es distinta. En su condición de medida, la prudencia representa la forma esencial extrínseca, el ejemplar y la prefigura del bien. Pero la forma esencial intrínseca del bien imita lo esencial, fidelidad, imita con esencial fidelidad ese ejemplar, guarda esencial conformidad con esa prefigura original. De esta suerte la prudencia estampa en toda libre acción del hombre el sello interno de la bondad. La virtud moral es la impronta que acuña, repito, la virtud moral es la impronta que acuña la prudencia en el querer y en el obrar. La prudencia deja sentir su efecto en toda virtud y no hay virtud que no participe en la prudencia. Fíjese usted, porque esa virtud moral necesita también el anclaje con las virtudes intelectuales. Y ese puente, ese pontis, es la prudencia. Es el vaso comunicante, pues. Los 10 mandamientos de la ley de Dios se han de entender referidos a la práctica de la virtud de la prudencia. Executio prudencia. Afirmación que para nosotros los hombres de hoy resulta punto menos que incomprensible. Y de entre los pecados, ni uno solo ha de
ni uno, solo hay que no conspire contra dicha virtud de la prudencia. La injusticia, la cobardía, la intemperancia se oponen primero y en efecto a las virtudes de justicia, fortaleza y templanza, pero en definitiva a través de ello se oponen a la prudencia. Dese cuenta usted, señora, señor, cómo está, cómo todo está ordenado y cómo está todo concatenado. Y es tan importante tratar estos temas para poder entender cómo debe operar el gobernante y cómo deben operar los gobernados. De nuevo, los gobernantes y los gobernados. Usted no tiene ningún derecho a hablar y decir cómo debe operar el gobernante si no primero dice cómo tiene que operar usted como gobernado. Porque si no vamos a estar viendo la página en el ojo ajeno. Cuando decimos que tal presidente es un cobarde, o tal otro presidente es un traidor, o tal otro presidente es un blandengue, o este presidente es un mentiroso, o es un pusilámine, vea usted cuánto hay de pusilaminidad, de blandenguería, de traición, de deslealtad en sus actos. Revísese. Y después puede opinar. Yo soy dable a no juzgar. Pero sí, en esta clase me interesa que usted entienda cómo debe ser el gobernante, porque entonces usted puede propender a buscar que en las personas que nos van a gobernar estos atributos, estas facultades, estos elementos, que nos pueden llevar a hablar de bien común de verdad, y no lo que se escucha normalmente en los famosos cabildos, todo eso, hablar de bien común cuando no saben ni lo que es el bien, ni qué significa algo común.